Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy miércoles tenemos con nosotros en The Freedom Talks a Oscar Blue Ramírez, periodista y reportero independiente de Tijuana, Baja California. Les haré un pequeño resumen. Oscar trabaja haciendo reportajes en la frontera entre México y Estados Unidos, y él está cercano a una realidad bastante dura y que muchos no tienen ni idea de lo que se vive, de lo que se ve en esas circunstancias. Entonces hoy Oscar aquí en The Freedom Post nos va a contar un poco de lo que es su día a día, de lo que es ver a la caravana de migrantes, ver cada una de las irregularidades que se pueden presentar en esta frontera. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias a Daís por la invitación. Un saludo a todos en la plataforma de Freedom Post. Es un placer estar contigo. Muchas gracias. No, un placer tenerte aquí y poder traer esta información, este contenido a nuestra audiencia. Bueno, Oscar, para comenzar me encantaría conversar contigo sobre las caravanas de migrantes que han hecho presencia en este último mes en la frontera. ¿Y en qué parte estás tú? ¿Dónde estás ubicado? Cuéntanos un poco cuál es tu ubicación, cómo ves tú el fenómeno desde allí. Pues fíjate que yo estoy en Tijuana, Baja California, y hemos estado, la frontera que colinda con San Diego, California, y hemos estado estudiando el fenómeno migratorio ya por 5 años. Hemos viajado a la parte sur del país, que es la frontera de la ciudad de Tapachula, que colinda con el país de Guatemala, y hemos caminado ya por más de 11 caravanas migrantes, los cuales nos dan un amplio conocimiento de este fenómeno migratorio, cómo inicia, cómo es la creación de una caravana y las partes más vulnerables y las partes más peligrosas dentro de ella, que en este pasado mes, hablándote del pasado mes de agosto, en sí, el año 2022 ha sido un año completamente activo en lo que viene siendo la creación de caravanas. En el 6 de junio se creó la caravana más grande en la historia de México, que traía más de 15,000 migrantes. El 90% de ellos, en su totalidad, eran de origen venezolano. Y ahora, en este mes de agosto, fue el mes más activo de caravanas en la historia en México. 8 de ellas fueron creadas. Y en el mes de septiembre, en lo que van estos días de septiembre, van 3 caravanas. Entonces, en lo que van de 9 caravanas, perdón, en agosto y 3 en septiembre, van 12 caravanas en un lapso de 30 y fracción días. Y pues la caravana madre que se creó el 6 de junio, que fue de más de 15,000 migrantes, es un movimiento, es un fenómeno increíble, en el cual el caminar con personas por kilómetros y kilómetros te da esa amplia conocimiento y también ese entendimiento de la necesidad de los desplazamientos económicos por razones también de violencia y delincuencia, persecución, y también otras circunstancias como personas que son infiltradas, que vienen no con buenas intenciones al país de México y también por tratar de emigrar a los Estados Unidos. Sí, Oscar, ¿y por qué crees tú que se estén haciendo más caravanas en este último mes? Porque es bastante curioso, y también es curioso que haya aumentado la cantidad de venezolanos que están migrando. O sea, antes, ¿cuál era la población que migraba más? Y que ahora ya está siendo desplazada por venezolanos. ¿La presencia de venezolanos aumentó en el mes de agosto o viene aumentando progresivamente desde meses anteriores? En este año ha aumentado enormemente. Este es el año de las caravanas de migrantes de Venezuela. Se había dado en el fenómeno de haitianos en el 2015, que llegaron más de 16,000 haitianos en un solo jalón a Tijuana, Baja California. Después se dio el fenómeno de hondureños. Después se empezó a dar el fenómeno de personas de Medio Oriente, personas de África y personas de diferentes partes aledañas del mundo. Y ahora en sí, céntricamente, se está el éxodo de venezolanos hacia la parte norte de nuestro país, a la parte sur del país de México, y en sí hacia la parte norte. En sí, el por qué se han generado tantas caravanas en este mes pasado y en lo que va de mes de septiembre, los migrantes ya entendieron que en la parte sur de Tapachula no se les está dando estos famosos documentos que se llaman formas migratorias múltiples, que es un papel que prácticamente les da el tránsito entre 7 a 10 días para poder salir del país de México. También la visa humanitaria, que dura de 3 a 6 meses, dependiendo de los trámites con la Comisión de Refugiados. Y también hay otra hoja que se llama la hoja de expulsión, que esa hoja de expulsión es prácticamente México ya te expulsa del país y te da un cierto número de días para que tú salgas del país de México. Estos 3 documentos son los que te tienen que dar el gobierno del Instituto Nacional de Migración de México,
pero en Tapachula se está teniendo un estrago enorme por querer obtener esos documentos. Entonces los migrantes ya entendieron que hay un área de procesos migratorios y hay un tipo campamento a más de 290 kilómetros de lo que es la ciudad de Tapachula. Entonces emprenden este camino tan doloroso de caminar bajo temperaturas, humedad, calor y diferentes circunstancias como individuos que vienen infiltrados, que no sabes qué intenciones traen de venir infiltrados en estos grupos de caravanas, y por eso se han creado estas pequeñas caravanas. Las primeras 9 en agosto fueron entre 500, 600 a 1000 personas, y ahora en lo que va de septiembre van de 300 a 600 personas. El problema es decir, que es un continuo flujo y que el gobierno de México se ha mostrado completamente incompetente en poder proveer una solución inmediata para que la gente no camine. O sea, ¿cómo vas a tú entender que la solución para un migrante es que caminen por diferentes kilómetros, y niños que caminen por kilómetros sin tener un papel para poder dar el tránsito hacia los Estados Unidos? Y muchos de esos migrantes de los que hablas, porque conozco de primera mano el tema de la migración, vienen desde algunos haitianos desde Brasil y personas de Medio Oriente que quedan en Brasil y suben desde Brasil, pasan el tapón de Darién y llegan a México y se hacen toda esa caminata. Yo imagino que venezolanos también que ya han cruzado el tapón de Darién caminando, llegan a México y todavía siguen caminando para poder llegar allá. Ahora bien, Oscar, todas esas personas pasan a Estados Unidos. Tienen la garantía de que esa caminata les va a dar el acceso a Estados Unidos de manera estable o legal, por decirlo de alguna manera. Fíjate que existe ahora ya lo más triste, que es el tráfico de humanos, que es exacerbado ya, y ya el coyote se ha vuelto un recurso para los migrantes, que eso es lo más triste, que ya el coyote, el traficante, es un recurso y le están cambiando la lingüística, y esto me da muchísima tristeza, que el migrante venezolano ya le llama asesor de viaje. No es un asesor de viaje, es un coyote que básicamente él no le importa tu vida si te deja atrás de una traila, en la selva, en el monte, en el desierto o en medio del mar. Acabamos de ver a 8 migrantes que perdieron la vida en el río Bravo tratando de cruzar cuando está el río continuamente fuerte, y los coyotes lo dejaron ahí a la deriva para que cruzara. Lamentablemente, ahorita, afortunadamente para los migrantes de Venezuela, los migrantes que están dejando entrar más hacia los Estados Unidos por razones humanitarias de persecución y por la dictadura que vive actualmente, la situación de pobreza que vive Venezuela, los están dejando entrar más afluente al pueblo venezolano y al pueblo cubano también. En lo que es al pueblo haitiano, se les está aplicando lo que es el quédate en México, también a los migrantes de Honduras, a los migrantes de El Salvador, y migrantes de Nicaragua sí también los están dejando entrar. Tienen que estudiar bien su caso, no a todos les dan el acceso inmediato. Sí, muchos piensan, nos van a dejar entrar, nos entregamos. Sí, se van a entregar, pero no generalmente significa que la autoridad norteamericana les va a dar el acceso para dejarlos ir y soltarlos en el pueblo norteamericano, dependientemente si ustedes traen, si el migrante trae un récord, si trae una orden de aprehensión o si viene con un historial delictivo agravante. La autoridad norteamericana toma la decisión de poder regresarlos a su país o retornarlos a su país de origen. Ok. Oscar, y otra cosa, me llama la atención que sean los cubanos y los venezolanos la comunidad más grande de migrantes. Son los que siguen llegando. No, eso es un claro mensaje de que lo que está ocurriendo en nuestros países es bastante grave y afecta a toda la región, porque esto desestabiliza a la región, le abre puertas a las mafias de traficantes, tanto los que trafican con personas, que trafican con drogas y demás, porque tengo entendido que en el tapón de Darién algunas personas pasan a cambio de ser mulas del clan del Golfo. Y así, bueno, se podrán conseguir con muchas mafias durante el camino y vemos lo grave que es, ¿no? La permanencia de estos regímenes, del régimen castrochavista tanto en Cuba como en Venezuela, y las consecuencias que tiene para la región entera, incluso para el propio Estados Unidos, porque te está entrando una cantidad de personas mensualmente que ahorita se ha incrementado un montón, y que son personas que se tienen que adaptar, porque venimos de sociedades que por más que compartamos, por muy americanos que seamos todos, ya entra incluso el tema del idioma, la cultura, la forma de vida. He visto venezolanos exigiendo derechos en Estados Unidos, exigiendo salud gratis en Estados Unidos, como que no saben a dónde van. Y esto es muy curioso porque lo vi en uno de tus videos. Para que no sepa, Oscar tiene muchísimo contenido en sus redes, los invito a que vayan a verlas, lo sigan y estén atentos a todo lo que publique porque es bastante impresionante.
Y muchas de estas personas dicen, no sabíamos que era así, no teníamos ni idea que íbamos a vivir, que íbamos a atravesar. De hecho, publicaste una venezolana que fue abusada sexualmente en el Darién, y ella dice, a mí me dijeron que simplemente iban, me dejaban, yo cruzaba y llegaba. La ignorancia, hablando etimológicamente de la palabra, la ignorancia de la persona que sale creyendo en un sueño que le pinta el que necesita ganarse el dinero o el que tiene un beneficio de todo lo que va a atravesar al momento de querer salir de su país, trae bastantes consecuencias, porque cómo supera esa mujer y cómo supera la hija de esa mujer todo lo que vivieron en la selva. Y aparte de eso, hay otra cosa, y es que algunas personas no viven para contarlo. Se lanzan a la aventura en busca de la libertad debido a lo que se vive, la miseria que se vive bajo estos regímenes de mafiosos, porque ya no lo podemos llamar ni siquiera con términos ideológicos, son carteles de narcotráfico que están gobernando un país. Y en este orden de idea, Oscar, eh, las caravanas, me dices que vienen cargadas vienen mucha gente, no sabemos incluso quiénes están allí, si todos realmente son necesitados de asilo, como lo decías, hay infiltrados, hay cualquier tipo de persona, incluso mafias vendrán dentro de estas caravanas. Eh, Hay un filtro, algún filtro en particular que no permita pasar a las personas que van a delinquir, o simplemente ellos pasan de acuerdo al momento, al funcionario. Eh, es que todavía yo no logro procesar cómo la gente se atreve a tanto, porque he visto en otros casos que no los dejan pasar, los regresan a su país de origen y vuelven a atravesarlo todo para volver a llegar a ver si los vuelven a dejar. Eh, Ingresan en el proceso para poder ingresar. Entonces, ¿hay un filtro en particular o va variando de acuerdo al funcionario, las circunstancias, al día? Ese es el problema número uno. En la pasada caravana que estuve, fue una caravana bastante dolorosa, no por la cantidad, sino por el nivel de infiltrados y el nivel de, lo voy a llamar, este tipo de personas no eran migrantes, eran personas que venían con malas intenciones, y muchos de ellos venían de barrios muy fuertes de las partes de Venezuela, donde este tipo de agrupación de personas cerró una avenida muy importante de una aduana, delinquió dentro de la aduana, agredió a la Guardia Nacional, y hay un video que tengo yo que estoy grabando donde uno de estos individuos pues claramente amenaza de que va a apuñalar a los de la Guardia Nacional y tiene que haber muertos, si no, no va a haber papeles. Se escucha claramente en el video. Los mismos migrantes de Venezuela, los que vienen con casos legítimos de asilo, la gente vulnerable, los mismos ellos te dicen, necesitamos un filtro, no puede ser posible que yo venga huyendo de Venezuela y la misma gente la que yo vengo huyendo me la vengo a topar aquí en el sur de México, y esta misma gente tiene el acceso para entrar hacia los Estados Unidos. Hay un alto nivel de infiltrados. La organización FAIR acaba de soltar unas estadísticas en las cuales dice que en este año van más de 66 individuos los que estuvieron en la lista de terroristas que ya están procesados en los Estados Unidos. Hay muchísimos individuos que están infiltrados dentro de estas agrupaciones que no vienen con las buenas intenciones, que no sabemos quiénes son. Se ocupa un filtro, eso es lo que tanto hemos estado implementando, y que pues la organización que provocó todo esto, que son las Naciones Unidas, no están en los lugares más importantes, que son a las limitaciones donde el migrante sale de Venezuela, que los misma mafia venezolana son los que se están aprovechando de los venezolanos en el tapón del Darién, que ellos mismos son los que están coluidos con los indios en las partes de Panamá, en las selvas de Panamá, y están robando a su propia gente, están asaltando a su propia gente. Me ha tocado casos, Adaís, que son extremadamente tristes. Si me permites, déjame contar uno rápido. No está es un poco gráfico, pero es una familia venezolana que me tocó tan siquiera hablar con ellos un momento, en el cual los hombres me relatan de que había una muchachita cubana de 17 años, la violaron 17 hombres, al momento de violar la dejaron inconsciente. Los hombres no pudieron hacer nada porque tenían el armamento en sus cabezas. La pararon a la muchacha después inconsciente, la hicieron caminar en un monte, iban varias mujeres que fueron violadas también por esos individuos, y en el monte la muchacha, por desesperación y por depresión, se avienta y se comete el suicidio y fallece, ¿no? Son historias como estas que te hablan
de las atrocidades que viven los migrantes al tratar de cruzar el Darién. Y no solamente en el Darién, ojo, lo que está pasando en Arizona, en el desierto, donde hay un alto número de gente que está muriendo en los desiertos, en los mares, en los lagos. Y esto es a lo que vamos, de que ya se ocupa un filtro enormemente para poder saber cuáles son los casos legítimos inmediatos que se tienen que ser transportados y que las Naciones Unidas, vaya, qué descaro. Me ha tocado verlos que nomás están parados dentro de su carro con aire acondicionado, viendo a niños caminar descalzos con llagas en los pies, caminando por kilómetros. Y también, ¿por qué las Naciones Unidas no hacen nada en interponerse, en decir, por ahí no te vayas, mira, acá hay un camino, hay un proceso, por ahí vas a arriesgar mucho y puedes perder la vida? No, parece que es un negocio coluido, es el negocio más lucrativo a nivel mundial en estos momentos, Adaís, es el negocio del asilo y el refugio, y se están tomando ventaja del crimen organizado, no solamente en México, sino en Centroamérica y Sudamérica también. Es muy triste porque las historias que se cuentan del Darién, de la gente que lo atraviesa, son historias que, por ejemplo, a mí me conmueven muchísimo porque he escuchado hasta niñas de 6 años que son abusadas por muchos hombres. Hay Sí. una aldea en particular en Panamá, cuando llegan a la parte de Panamá. Y en este sentido, Oscar, ya que estamos hablando de todo esto, me encantaría que toquemos aquí en este programa el tema del tráfico humano, el tráfico de niños, que tú hace pocos días subiste un video de un niño que estaba drogado, inconsciente, eh, y cómo permiten que lleven estos niños así, si es evidente que algo no está bien, cómo permiten que los sigan llevando las autoridades que están allí. Las Naciones Unidas, a ver, promueven estos movimientos migratorios, los promueven desde sus organizaciones hablando de, creo que le llaman libre desplazamiento o algo así, pero no colaboran en absolutamente nada, y comenzando porque son estas mismas organizaciones como las Naciones Unidas los que permiten la permanencia de regímenes como el venezolano y el cubano en el poder. Son los principales Exacto. culpables. Allí está el origen de todo esto. Y son ellos uno de las principales organizaciones que no permiten que de una vez se le dé una estocada final a este tipo de gobiernos. Y pues, cuéntanos un poco, Oscar, sobre lo que tienes que ver en la frontera con el tráfico humano, sobre todo el tema de los niños, que yo creo que es lo más delicado en todo esto. Sí, fíjate que la incentivización de tener una frontera abierta genera esto, y la ley migratoria de los Estados Unidos, ves al país de los Estados Unidos y tú dices, es el que tiene la ley migratoria más fuerte. Es el país que tiene la ley migratoria con mucho más candados abiertos para poder hacer trampa y poder tratar de asimilarte o poder lograr el asilo y el refugio. Una de las maneras que lo pueden lograr es por medio de familias y matrimonios falsos. Esto es lo que ha traído a muchísimo tráfico de niños, muchísimo abuso infantil, muchísimo tráfico de mujeres que las forzan a estar con hombres que tienen un historial delictivo y que por alguna cierta cantidad de dinero o por protección a la mujer abusan de ella y la llevan así hasta llegar hasta las limitaciones entre México y los Estados Unidos. Estadísticas, los que ha soltado el Departamento de Homeland Security en el año 2018, más de 5.800 familias falsas fueron reportadas entre las limitaciones de México y Estados Unidos, y en el 2019 más de 4.800 familias falsas. En lo que va del año, el año 2021, fueron más de 34,000 niños no acompañados que entraron hacia los Estados Unidos, y en lo que va de este año van más de 13,500 niños no acompañados. ¿Cómo funcionan los matrimonios falsos? La ley migratoria de los Estados Unidos dice que si un adulto trae en una unidad familiar a un menor entre los 9 y los 12 años, tiene más posibilidades de obtener el asilo y el refugio. Por lo tanto, hemos visto muchísimo estos niños que se les conoce como niños reciclados. Los niños reciclados son niños que el crimen organizado los forma con familias falsas para poder llevar a un adulto a que llegue hacia los Estados Unidos y puedan contraer el asilo y puedan obtener el asilo y el refugio. En Arizona, en la parte de Yuma, Arizona, hice una entrevista con un sheriff que se llama el sheriff Wilmot. Ese señor nos contó que en Arizona tienen el récord histórico de un niño reciclado, traficado. Más de 17 veces lo utilizaron para poder obtener el asilo y el refugio hacia los Estados Unidos de América. Hay muchísimas maneras que han encontrado estos traficantes, coyotes, o como les conocen ahora ya los migrantes, asesores de viaje, que
les dan un menor de edad a una pareja de adultos, con eso llegan y se entregan hacia las autoridades norteamericanas y los mismos adultos que traen este menor les preguntas el nombre del niño, te sabes la edad del niño, en dónde nació el niño, es tuyo el niño y no saben responder, no responden en absoluto. ¿Por qué? Porque saben que el menor no es de ellos y lo traen simplemente como la condicionante de poder obtener el asilo y el refugio de manera inmediata. Muchos de ellos, como puedes ver, el video se fue completamente viral por todas partes. El niño venía completamente sedado en un video que subimos, donde el adulto no era, era obvio que no era su papá y también la mamá no era la mamá. Y hay muchísimos casos como estos que llegan de alguna manera sedados, pero la izquierda en los Estados Unidos, junto con grupos sin fines de lucro, activistas radicales, dicen vienen cansados, vienen fatigados, es por eso que vienen así. No, no vienen así, es una realidad, existe ese abuso infantil que desde la puerta sur lo puedes mirar muy infiltrado dentro de las caravanas, pero este fenómeno se da más en la puerta norte, donde hay también el abuso a la mujer. El abuso a la mujer se da desde que ellas, las mujeres venezolanas, las mujeres colombianas que salen migrando y que tienen que vestirse con ropa sumamente floja para poder cruzar el Darién, para no ser abusadas, para no ser violadas. Y también dentro de estas agrupaciones de las que cruzan el Darién, les dicen a las mujeres, bueno, ¿quieres sentirte a salva para cruzar esto? Júntate con este hombre, júntate con este hombre y él va a ser tu pareja y cuando lleguen hacia los Estados Unidos van a decir que son una pareja en un matrimonio y vas a poder obtener el asilo y el refugio. Y así va la obtención del abuso hacia la mujer, ese obstáculo que tiene tanto la mujer migrante, que es horrible lo que ellas pasan por el Darién, no solamente por el Darién, el constante acoso que sufren ellas por las autoridades panameñas, nicaragüenses, hondureñas, guatemaltecas, mexicanas y al último también reciben acoso por diferentes activistas norteamericanos, organizaciones sin fines de lucro y hasta autoridades norteamericanas. Es un acoso enorme hacia la mujer el que se hace esta migración. Por eso, Adaís, es tan importante el filtro y las palabras que predomina y que pregona tanto las Naciones Unidas, que ellos promovieron este Pacto Mundial de Migración que dice que vamos a migrar de manera salva, documentada, pacífica y con un propósito, es completamente lo opuesto. Ellos no están en lugares donde los niños van migrando, lastimosamente, muriéndose de calor, muriéndose de agua. Me tocó una vez estar en una reunión de migrantes, de alrededor de 10,000 migrantes afuera de un estadio, en el estacionamiento, esperando por días, bajo el sol, bajo la humedad, donde las Naciones Unidas ni buenos fueron para ir a llevarles un agua, una sombrilla, algo para poderles acomedir en el tiempo en el que estaban esperando. Es una completa farsa esta organización. Y los mismos migrantes les pregunto, o sea, sí, me ayudaron, me dicen, me ayudaron en cuanto salió el Darién, ahí estuvieron ayudándome en mi proceso. ¿Qué hacen ahí? Ahí no tienen que estar. Donde tienen que estar es antes de que tú cruces el Darién, antes de que tú cruces el río, en lugares donde estás vulnerables para que no pases por estas circunstancias. Es una realidad, el tráfico de niños es algo muy lucrativo en el país de México. Las organizaciones delictivas están tomando muchísimo ya los polleros, los coyotes, y también los costos, ¿no? Por llegar hacia los Estados Unidos es exacerbado, están ganando millones y millones de dólares por cruzarte hacia los Estados Unidos de entre 5,000 a 10,000 dólares por cada migrante. Imagínate si traes 50 migrantes, ya hiciste arriba de fácil de 100,000 dólares si traes arriba de 100 migrantes. Entonces es un negocio muy lucrativo que el mismo gobierno de México sabe que está implementado, el mismo gobierno de los Estados Unidos sabe de esto, pero no lo detienen porque es mucho dinero, Adaís, y es mucha la maldad que viene dentro de estas agrupaciones como este tipo de abuso hacia los niños y hacia las mujeres. Qué fuerte, Oscar. Es fuerte porque a veces parece que personas como nosotros que intentamos denunciar esto y hacer algo para evitarlo, nos vemos de cara a un monstruo de múltiples cabezas y también con varios cuerpos, porque está en todas partes. Y así como entran infiltrados, yo estoy casi segura de Venezuela, de Cuba, también entrarán infiltrados de Colombia, también habrán guerrilleros, también habrá
de todo en esas caravanas y cada niño con cada historia, cada niño que va allí y que no se sabe a qué va, cada adolescente, niña, jovencita que se llevan para prostituirla o cualquier otra cosa. Eh, Esas madres que se van con sus niños pequeños y los hacen caminar todo eso, pregunto, ¿vale la pena? O sea, ¿de verdad vale la pena? ¿Hay una garantía de algo? ¿Hay alguna garantía de lograr ese sueño, de hacer una vida plena allá? O sea, de lo que has visto, ¿qué te comunica la gente? O sea, ¿qué ves tú en la gente cuando están ahí? ¿Cómo ves tú que llegan, por ejemplo, los migrantes venezolanos o los cubanos, incluso los de Medio Oriente, que se dan una vuelta mucho más grande que el venezolano o el cubano? O sea, llegan ahí y llegan con la ilusión, a pesar de todo lo que han vivido, la ilusión de pasar, y si no los pasan, ¿has visto ese caso? ¿Has visto el caso de que no los pasen? Sí, he visto muchos que los han regresado y están de vuelta queriendo intentar, Sí. pero te voy a comentar algo. A mí me ha llamado muchísimo la atención la gente que ha sufrido más. El norteamericano de izquierda no sabe lo que verdaderamente es una dictadura comunista y una dictadura verdaderamente socialista en su totalidad. Y ellos piensan que el comunismo y el socialismo es la solución para ciertos problemas en Estados Unidos, cuando no saben en verdad, y eso es lo que me ha llamado muchísimo la atención, en particular de la gente de Venezuela y de Cuba. Muchísimos venezolanos que yo los he entrevistado y hombres fuertes, hombres inteligentes, mujeres inteligentes, se quiebran cuando les hago esta pregunta y es una pregunta muy simple de ahí. Les digo, ¿tú amas a tu país? Y ellos inmediatamente se les vienen lágrimas en los ojos porque dicen, yo quisiera estar en él, yo no me quiero ir de ahí, yo quisiera estar ahí, pero no se puede vivir ahí, no se puede, y es eso, esa semillita de decir que yo no puedo vivir ahí, yo ya no puedo sobrevivir ahí, eso es lo que hace que les dé la fuerza por cruzar por pasos tan difíciles que cuando llegan a México y hay la barrera más fuerte, que son los papeles para poder obtener un papel, para poder llegar a su objetivo, que son los Estados Unidos, se les hace otro objetivo más, pero no los detiene. Es una fuerza impresionante de resiliencia, de querer hacer las cosas, la fuerza de voluntad que ellos tienen, en particular la gente de Venezuela y de Cuba, es impresionante porque ves cómo las mujeres vienen con los niños, los hombres vienen con sus familias, aquellos casos que sí son casos legítimos y vulnerables para asilo y refugio, los miras y dices, oye, he aguantado hambre, he aguantado todo y todavía quiero seguir, ¿no? Es impresionante eso, verlo también de los cubanos que son ricos en cultura, ricos en gastronomía, ricos en música, pero ellos saben, pero no los dejan ser. Cuando llegan a nuestro país de México dicen, bueno, tan siquiera aquí ya me siento libre, ¿no? Pero ya me imagino qué se ha de sentir cuando llegas ya a Estados Unidos. Ese sabor de quererlo tener, eso es lo que los empuja a Daís. No hay otra cosa más, no es el dólar, no es particularmente el coche de último modelo, no es la casa, es el tener la libertad. Eso es lo que los empuja a todos ellos. El cruzar, poner un pie en Estados Unidos y decir, ay, ya puedo respirar, ya puedes correr, mijo, ya puedes hacer lo que tú quieras aquí. Aquí nadie te va a pegar, nadie te va a hacer algo. Eso es lo que los hace sentir a ellos. Y en particular en la gente de Medio Oriente, te comento que es muy diferente ahí. Es muy diferente porque la opresión de la guerra, los grupos delictivos terroristas que existen en diferentes partes como Somalia, bueno, eso es África, pero en particular en Medio Oriente como Afganistán, también nos ha tocado ver gente de Irán, gente de Pakistán, que han llegado y es gente muy seria, muy callada, que solamente viene con el propósito de llegar a su objetivo, pero saben que son muy llamativos, entonces se mantienen ellos muy fuera de la sociedad. Muchos de ellos, si los miras caminando a la caravana, los miras muy fuera de las agrupaciones, están muy en su área, ¿no? No les gusta socializar mucho, hablas muy poco con ellos, no les gusta mucho hablar, pero lo que ellos te explican es de que, pues, mira de dónde vengo y esto no es nada para mí. Entonces, pero en particular, Adaís, las dos entidades que en mi experiencia de ya 5 años documentando esto, lo que me llama mucho es la gente de Venezuela, la gente de Cuba, cómo después de todo lo que pasan,
lo único que ellos quieren, y les preguntas, ¿es culpa del embargo lo que les está pasando a ustedes o quieren libertad? Y ellos te dicen, el embargo no tiene nada que ver. Yo quiero libertad, y eso es lo que les empuja a ellos a cuando ya llegan a territorio norteamericano, se les ve la cara de decir, bueno, aquí ya tan siquiera déjame saborearlo un momento, ¿no? Y eso es lo más impresionante de todo eso, Daisy. Es increíble porque es enfrentar a la muerte en búsqueda de la libertad. Los cubanos y los venezolanos somos expertos en eso. O sea, la comunidad de venezolanos y cubanos. No les importa a muchos venezolanos y cubanos atravesar lo que tengan que atravesar con tal de garantizar estabilidad, bienestar y seguridad y sobre todo libertad para su familia, porque no lo vivimos. Eh, Esto es muy complejo, o sea, a mí me cuesta procesarlo un poco, todos estos temas, porque tengo mucha empatía hacia la gente que tiene que atravesar esto. Y cuando se trata de niños, que es lo que venimos hablando, es bastante duro tener que procesar que a raíz de regímenes como el de Cuba, el de Venezuela, situaciones políticas como las de Medio Oriente o las de América Central, haya estas movilizaciones de personas y se creen organizaciones criminales para utilizar la vida de niños a favor, a beneficio. Que niños también con sus familias, como es el caso de los que van migrando, tengan que atravesar todo esto, vivir todo esto. Hay una historia bastante triste de un venezolano que cuenta que se fue con su esposa y con sus dos hijas en el río, en un río en el Darién, perdió a su esposa y a su hija pequeña. Y cuando llegó a Panamá, violaron a su hija de 12 años y también lo violaron a él y los obligaron a cada uno a ver el abuso del otro. Y tú dices, todo esto finaliza si finalizan con lo que lo produce. Y las Naciones Unidas no van a hacer nada, las Naciones Unidas están puestas allí para estorbar. Que lo digo así sin tapujos, espero no meterme en un problema aquí en el Freedom por esto, Laura, lo siento, pero están puestas para estorbar. Estas organizaciones globalistas lo que están haciendo es poniéndonos a nosotros trancas en el camino para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Y es bastante, da muchísima impotencia y me gustaría tú, Oscar, desde tu experiencia, que ya para cerrar, para finalizar el programa, porque se nos acabó el tiempo, me hubiese encantado hablar muchísimo más contigo, porque creo que no hablamos nada para todo lo que tenemos que hablar, para todo lo que podemos hablar, pero por lo menos para que la gente se haga una idea de lo que es, de lo que se está viviendo en la frontera y la situación que se ve allá, y tú que la vives en carne propia. ¿Qué mensaje tienes tú para la comunidad hispanohablantes que nos van a estar escuchando? No son asesores de viaje, en primer lugar. En primer Son unos lugar, bastos. no les estén cambiando el nombre. No son asesores de viaje. Miren, yo entiendo su necesidad de ustedes. Yo lo he visto, los he caminado, he pasado hambre con ustedes, he estado en la lluvia con ustedes, he dormido con ustedes, me he despertado temprano con ustedes, caminado kilómetros con ustedes. Sé lo que sienten ustedes, sé la necesidad y lo que tienen ustedes en particular, pero no hay algo más seguro que ustedes migren de la manera más segura y más regular. El coyote no es tu amigo. Eso es simplemente, se los quiero decir, ellos no son sus amigos, no es un recurso. Dejen de estarlo ya pensando que es un recurso. Cuiden a su familia, cuiden a su esposa, cuídense a ustedes mismos. Es lo más importante. Existe una necesidad enorme, enorme en lo que es Venezuela y lo que es Cuba y lo que es Nicaragua en estos momentos. Por eso está saliendo muchísima gente ya también de Nicaragua y también de Colombia. Pero créanme, ustedes son la fuerza emprendedora, nosotros los latinos somos la fuerza emprendedora intrínseca de los Estados Unidos, somos la mano de obra más fuerte, el brazo fuerte de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho la culpa de incentivizar una frontera abierta porque si ellos pusieran un proceso regular, el premio mayor del mundo dejara de incentivizar al crimen organizado para que se estuviera aprovechando de la vulnerabilidad de ustedes. Hay que hacer las cosas bien, protéjanse, sepan por dónde van, confíen en ustedes mismos, pero antes que nada, antes que todo, protejan a sus hijos. Ese es mi mensaje para toda la gente que, pues lastimosamente va a querer seguir emprendiendo en esta travesía a Daís, que es bastante peligrosa, pero tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que se va a querer aprovechar de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros en un episodio más de The Freedom Talks. Espero que el mensaje llegue a muchos. Me quedo con eso de que el coyote no es tu amigo. Eso es muy cierto y muchas historias fuertes hemos escuchado sobre esta situación. Sigan a Oscar en sus redes, síganlo en Getter, está haciendo live stream en directo de lo que está ocurriendo, de lo que él tiene enfrente, así pueden ver más de cerca la realidad. Tiene muy buen contenido. Síganos a nosotros en The Freedom Post, sigan a Laura, a Raymond, Laura de Rosa, Raymond Azar, Esteban Figueroa, Romel Beitía y mi persona, Aes Cázares. Espero les haya gustado el programa y nos vemos en un próximo episodio de The Freedom Talks.